Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les comento que el día de hoy, ¿cierto? Vamos a seguir revisando nuestro temario de técnicas de conducción. El día de ayer, ¿cierto? Que lamentablemente tuvimos que grabar la clase y no se las puede dar. Eh, Estuve hablando acerca del adelantamiento, ya para que puedan buscar la grabación de ese video y puedan verlo, ¿cierto? Hablamos ayer del adelantamiento, de lo que se debe y no se debe hacer cuando adelantamos, ¿ya? Súper importante la clase de ayer, búsquenla entonces en las grabaciones si es que aún no la han visto. Un saludo a Carolina Zúñiga. Consulta, Carolina, ¿es tu primera clase o no? Me parece haberte visto antes, pero no estoy seguro. Cuéntame si es tu primera clase o no, por favor. Recuerda que puedes hablarme a través de la parte que dice preguntas abajo, o si es que está en inglés, tu Zoom va a decir Q&A, ¿ya? Ya. Cosa importante que voy a recordar de la clase de ayer, que recuerden que los motociclistas pueden sobrepasar en un taco, ¿ya? Cuando hay taco, los motociclistas pueden pasar entre medio de los vehículos sin ningún problema, porque la ley de convivencia vial los autoriza, ¿ya? Lo que no se puede hacer es pasar entre medio de los vehículos cuando los vehículos se van moviendo. Sin embargo, cuando los vehículos están detenidos, sí pueden pasar, ¿ya? Eso es un punto importante que vimos ayer. Dice, hola, en mi primera clase y soy de Los Ángeles. Excelente, Carolina, un saludo para Los Ángeles. ¿Está lloviendo allá o no? Ya, también estuvimos hablando de la separación entre vehículos, estuvimos haciendo eh, conciencia, ¿cierto?, de cuándo podemos y cuándo no podemos adelantar, ¿cierto? Entonces es súper importante que nosotros podamos entender esa parte, ¿ya? El adelantamiento es una maniobra de por sí peligrosa, por lo tanto debemos tener mucha conciencia en no realizarla, ¿ya? En no realizarla cuando no corresponde, obviamente, ¿ya? Entonces, hoy día empezamos a hablar de la conducción en curvas. Una de las cosas más importantes de la conducción en curvas es que precisamente, ¿cierto? Precisamente en una curva debo entrar a mucha menos velocidad que la que llevo en una recta, ¿ya? Y entender que entre más velocidad llevo, más peligroso va a ser tomar la curva. Por eso, entre más cerrada es la curva, más lenta la debo pasar. El peligro para el conductor, ¿cierto? En una curva depende de lo cerrado que sea la curva y la velocidad a la que vaya. Entre más cerrada la curva, más peligroso. Entre más velocidad, más peligroso. Súper importante que podamos entender, ¿cierto?, esa parte. Dice que un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Claro, el vehículo o lo que sea que se vaya desplazando quiere ir siempre en línea recta. Nosotros lo estamos obligando a irse hacia un lado, ¿ya? La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Entonces, esta fuerza que hace que yo me vaya hacia afuera, ¿cierto? Se conoce como fuerza centrífuga o fuerza lateral, ¿ya? Cualquier cosa que esté girando, lo que esté dentro de lo que esté girando, se va a ir
a los extremos siempre por la fuerza centrífuga. Dice que un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva, ¿ya? Y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿ya? Eso es algo natural que se da en las motocicletas, pero aprendiendo y con un poquito de técnica, ¿cierto? Muchas veces esa inclinación puede ser mayor, ¿cierto? O puede ser mejor ejecutada que en condiciones que si fuera muy inexperto, por decirlo así, ¿ya? Recuerden que las clases teóricas nunca van a reemplazar una clase práctica. Por lo tanto, traten de hacer todo lo posible por tomar algún tipo de clase práctica. Hay muchos instructores, muchas escuelas en la actualidad que ofrecen distintos tipos de cursos, tanto cursos en motos de tierra o todoterreno, ¿cierto? Como en motos, ¿cierto? De calle, en pistas, en circuitos cerrados, etcétera, ¿ya? Siempre preocúpese de que ojalá esa clase sea en un lugar donde no exista peligro para mí o para las demás personas que están ahí. Entonces, dice que para enfrentar el manejo de una curva, perdón, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva, ahí sí, es esencial mirar al punto de fuga. Para, en aspectos como lo más sencillo posible, ¿cierto? El punto de fuga en el fondo es donde la calle, ¿cierto? Se junta. En este caso, la curva, cuando hay una curva, el punto de fuga queda mucho más cerca. Es hasta donde yo no veo más calle, por decirlo así. Si la curva, ¿cierto?, es muy abierta, el punto de fuga va a quedar muy lejos, pero si la curva es muy cerrada, el punto de fuga va a quedar más cerca de nosotros. El punto de fuga, dice, da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor. En cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo, siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra, esto es velocidad y trazado a seguir para circular por ella, ¿ya? Entonces, en los últimos dos, mira, aquí, ¿cierto? Y acá me dice dos cosas súper importantes. Lo primero, ¿cierto? Es que la curva, ¿cierto? Podría yo verla así y resulta que el final de la curva termina así y no lo veo, ¿ya? Por lo tanto, no puedo ir nunca al límite de mis capacidades, por decirlo así. Siempre tengo que dejar un margen para que en caso de que la curva se cierre más o a lo mejor hay una curva y arriba hay una contracurva, ¿cierto? Eh, Pueda yo sortear eso a la velocidad que voy, ¿ya? Y eso se traduce en pasar la curva a baja velocidad, ¿ya? Y lo que dice en este párrafo de acá, ¿cierto? Es que yo viendo la curva, se supone que debo observarla lo más posible, ¿cierto? Como les digo, van a haber veces en las cuales no se va a poder ver que la que sigue es más cerrada todavía. Para eso, para empezar, tengo carteles o señaléticas que me dicen curva a la derecha, curva contra curva, curva a la izquierda, zona de curva, etc. ¿Ya? Muy atento a la señalética. Y después voy a tener, ¿cierto?, el factor de que la curva, ¿cierto?, yo tengo que, al verla, decidir, ¿cierto?, si voy a doblar derecha, o sea, si me voy a cargar más a la derecha, más a la izquierda, en qué parte de la curva. Es decir, por dónde va a pasar mi moto, ¿ya? Y además, a qué velocidad va a pasar mi moto. Muchas veces las personas se confían, ¿cierto? Y dicen, no, pero si yo esta curva la he pasado 1.000.000 de veces, no hay problema, así que la puedo pasar a 60, 70, 80.
Pero ¿qué pasa si justo ese día, como pasó ayer en la carretera 5 Sur acá en Santiago, hay un derrame de combustible, de petróleo, y resulta que el motociclista va a la misma velocidad que siempre, por la misma curva que ha pasado siempre, se resbala, se cae y se muere, ¿ya? Por eso es importante tratar de pasar la curva a la velocidad más baja posible, en la que yo sienta que puedo controlar la moto en la mayor parte de ocasiones, por decirlo así, ¿ya? Entonces, súper importante, ¿ya? Entonces, una vez, ¿cierto? Dentro y efectuando el giro, siempre mirar al punto de fuga y ver, ¿cierto?, el trazado y la velocidad de la curva. Recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio, ¿ya? En lo posible, freno todo lo necesario antes de la curva. En lo posible, freno todo lo necesario antes de la curva. ¿Por qué? Porque si tengo que frenar dentro de la curva, eso es muy probable que me lleve a perder el control de la moto y obviamente tener un accidente. Después dice que si es necesario frenar, si fuera necesario frenar, ojalá que no sea necesario frenar, usar, si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, obvio, ¿cierto? Si voy a frenar una curva, frenar lo más suave, lo más paulatinamente posible. Con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria. En caso de emergencia o para cerrar más la curva, es decir, que mover la rueda trasera para que la moto haga esto y se meta en la curva, ¿ya? Es muy fácil que la rueda trasera se bloquee cuando frenamos. Por eso, de eso principalmente se trata. Después dice que si al mirar la rueda trasera, perdón, si al virar la rueda trasera resbala, usted va en la moto, ¿cierto? Avanzando y se da cuenta que la rueda va resbalando hacia adelante, ¿cierto? Si al virar la rueda trasera resbala, esto es como cuando los autos hacen drifting, no sé si lo han visto, que las ruedas traseras van girando y como que el auto se va yendo de lado. Ya, algo muy parecido puede pasar en una moto, ¿ya? La rueda trasera empieza a resbalar. ¿Qué debo hacer? Debo girar el manubrio suavecito en la misma dirección hacia donde se está yendo la rueda trasera. ¿Para qué? Para que la moto, en vez de ir así y hacer esto, haga esto y se empiece a ir así, y por lo tanto de esa forma yo voy a poder recobrar el control de la moto. Ya, súper importante. Si al virar la rueda trasera resbala, entonces gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva con una velocidad reducida, ¿ya? Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo o contra las barreras de contención, ¿ya? Recuerden que las barreras de contención están hechas, están fabricadas para contener moles de fierro, camiones, autos, motos también, pero no cuerpos humanos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando yo choco, cuando mi cuerpo choca con una barrera de contención, esa barrera actúa como una guillotina, ¿ya? Y es muy probable, ¿cierto?, que el resultado de chocar con una barrera de contención, de que mi cuerpo choque con una barrera de contención, va a ser un resultado de lesiones graves o gravísimas, ¿ya? Si es que no es la muerte de forma inmediata. Entonces, mucho ojo con ello. La carne humana o el cuerpo humano no se lleva bien con las barreras de contención. Evitar al máximo tener algún percance en una curva, ¿ya? Por favor, evitar al máximo tener un percance en una curva. Lo óptimo, dice,
es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. ¿Por qué? Dice que lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia, porque si yo tomo por la parte interna, ¿cierto? Estoy haciendo una curva o describiendo una curva más pequeña, ¿ya? Ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada, ¿ya? Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Ya ahí en ese caso es un poquito subjetivo porque hay veces en las que por una orilla está más limpio que por el centro. Si es una recta, ¿ya? Siempre elegir la parte de la pista que está más limpia, porque si hay tierra, si hay maicillo, si hay piedrecilla, vamos a frenar y la moto se va a resbalar en eso, ¿ya? En cambio, si la pista está limpia, la moto va a tener buena adherencia. En cambio, si voy doblando, ¿cierto? Por una curva, lo ideal, bueno, también es importante usar, ojalá, la parte más limpia, pero si la parte más limpia es la del medio, también es lo ideal, ¿cierto? Ahí uno tiene que encontrar un equilibrio entre esas dos cositas. Conducción con acompañante. Vamos a hablar ahora de la conducción con acompañante. María José, ¿cómo estás? Hablas con Ricardo Cornejo. Mira, te quería consultar si es que tú has venido a otras clases antes, ¿cierto? O si es tu primera clase, indícame de dónde vienes, ¿ya? O de dónde eres. Eh, Creo haberte visto, pero no estoy seguro. Carolina también cree haberla visto, pero me dice que es su primera clase, así que por eso te pregunto, ¿ya? Recuerden que pueden, para hablar conmigo, pueden utilizar la sección de preguntas, ¿ya? En esa parte que si tienen el Zoom en español dice preguntas y si lo tienen en inglés dice Q and A, ¿ya? Como question and answer o algo así. Creo que es algo así. Pero dice Q and A, ¿ya? En ese caso. Ahí está hablando. Ah, ya, perfecto. Dice que es mi primera clase online, pero vi las grabaciones desde la clase 1. Genial, María José. Si tienes alguna duda o consulta, ya sabes cómo utilizar, ¿cierto?, esta parte de preguntas para comunicarte. ¿Y de dónde te conectas, María José? ¿Desde qué parte? Ya, sigo entonces. Conducción con acompañante. Súper importante porque en algún momento todos queremos andar con mochila, como decimos los motociclistas. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido, con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta, ¿ya? El pasajero se debe subir, ¿cierto?, por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro solo para subirse. Cuando tú vas a llevar a una persona, esa persona tiene que subir a la moto en el momento que tú se lo indiques y apoyándose en tu hombro. Nunca se deben apoyar en el hombro del conductor cuando el conductor va manejando. ¿Por qué? Porque para manejar necesitamos mover los hombros con toda libertad, ¿ya? Súper importante. Ya, entonces dice, y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar
y sujetar con firmeza a los asideros correspondientemente instalados en la motocicleta. Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia. Esto que yo le estoy leyendo, usted se lo tiene que explicar a su copiloto, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces no le decimos nada y cuando vamos a doblar, el copiloto se asusta, se pone duro, se pone tieso o a veces quiere doblar más que uno, ¿cierto? Y resulta que terminan cayéndose o perdiendo el control de la moto y chocando. Por eso no es cosa sencilla llevar a un pasajero. Yo no soy muy amigo de llevar gente en la moto, a no ser que sea mi esposa, que sabe andar conmigo en moto, ¿ya? Las demás personas trato de evitarlo al máximo, ¿ya? Aparte que me gusta cuidar mis espacios personales, así que no me gusta mucho la cercanía con otras personas. Ah. Entonces, hablando de eso, ¿ya? Cuando vamos a llevar a alguien tenemos que estar o entender que esa persona a lo mejor nunca andaba en moto, ¿ya? Y tenemos que explicarle lo que va a pasar más o menos en el viaje, ¿ya? Veamos acá. Dice, vivo hace 1 mes y medio en La Ligua, de la playa La Ballena. Mira, qué buena, yo estuve allá hace poquito. Estuve ahí en Los Molles. Hace poquito estuve en Los Molles. Muy bonito sector. Perfecto, en la playa La Ballena. Perfecto. Tiene un nombre esa parte, pero no recuerdo. Vive en la zona que está entre la carretera y la cordillera, por decirlo así, ¿o no? Frente a la playa. Ya. Entonces, vamos a recordar que también hay que decirle al pasajero, advertirle que el tubo de escape está muy caliente, ¿ya? Ninguna persona debería andar en moto sin pantalones largos que le cubran las piernas, ¿ya? Ninguna. Pero aún así, aunque vaya con pantalones, el escape es peligroso, se puede quemar igual, ¿ya? Idealmente que sean pantalones apropiados para andar en moto, ¿ya? Y otra cosa es que la moto tiene partes móviles como la cadena. También puede pasar, ¿cierto?, de que alguna parte, la punta del pie, por ejemplo, se meta entre medio de la cadena. Por eso hay que explicarle al pasajero, ¿cierto?, los riesgos que va a correr mientras está andando en la moto y qué no debe hacer, ¿cierto? Por ejemplo, el conductor no debe dejar las piernas colgando. Las piernas del conductor deben ir en las estriberas del copiloto, en ninguna otra parte, ¿ya? Después dice que evite, ¿cierto?, hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos, ¿ya? Evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Entonces ahí tengo 2 puntos importantes. Para empezar, si no estamos equipados con sistemas de intercomunicadores, ¿ya? No vamos a poder conversar mucho mientras vayamos en el viaje. ¿Por qué? Porque nos vamos a escuchar súper poco y si tratamos de que el conductor, si somos el copiloto y tratamos de que el conductor nos escuche, el conductor va a ir complicado, ¿cierto? Y puede ser un motivo, ¿cierto?, para que se reduzca la velocidad del viaje, ¿ya? Y otra cosa importante es que el copiloto no debe hacer ningún tipo de movimiento brusco, ¿ya? Y que cuando hacemos viajes largos hay que entender que el conductor
o tenemos que entender que nosotros como conductores vamos bastante entretenidos, pero el copiloto a lo mejor no va tan entretenido y es muy bueno hacer paradas frecuentes. También es importante entender que vamos expuestos al viento, al aire, ¿cierto? Y es muy probable que tanto conductor como copiloto necesiten parar mucho para ir al baño, por ejemplo, ¿ya? Entonces es muy bueno, si voy a viajar en moto, por ejemplo, viajar 40 minutos o media hora a veces, 40 minutos, una hora, parar, descansar, estirar las piernas, ¿cierto? Caminar unos pasitos, a ver si se puede tomar un café, se toma un café, y luego seguir. Y así, ¿ya? Uno no puede, no es como el auto que uno a lo mejor podría aguantar, no sé, pues, 3 horas manejando sin parar, sin mayores problemas, porque ahí los copilotos en el auto se pueden quedar dormidos, etcétera. La moto no. La moto es complicado que un copiloto se quede dormido, entonces, ojo con ello, ¿ya? Vamos a leer algunos de los mensajes que enviaron en este ratito. Ah, perfecto. Ya, genial. Sí, bonito por ahí. Ahí hay alto crecimiento ahí en esa zona. ¿Ya? Harto loteo, harta parcela. Ya, qué bueno. Me alegro que te estés conectando desde allá. Ya, entonces, posición del pasajero, dice. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, esto es súper importante. Hay motos que son para una sola persona, no todas las motos son para llevar acompañante, ¿ya? Entonces, para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible, ¿ya? En caso de no tener, eso es como no debería no tener, ¿ya? Ahora, yo igual, cuando ando con mi esposa, por ejemplo, prefiero que ella se afirme de mí, de la cintura, ¿cierto? Eh, porque vamos como más como compactos, por decirlo así, ¿ya? Pero también en un momento eso cansa, ¿ya? Entonces, lo ideal es que la moto siempre tenga o una correa que normalmente va en la parte más, como en la primera parte del asiento, ya una correa y que uno mete las manos entre medio de sus propias piernas, ¿cierto? Y ahí logra agarrar la correa que está en el asiento, estoy hablando de cuando uno hace el copiloto. Y otra cosa que a mí me gusta bastante ese sistema son los asideros que van en la parte de atrás, como que en la parte de los glúteos, por los lados de los glúteos, van dos manillas, ¿ya? Y en esas manillas el copiloto se puede afirmar. Inclusive hay motos que traen una sola manilla, ¿ya? O a veces traen una manilla y una correa, o a veces traen las dos, ¿ya? Pero lo ideal es que si la moto no trae asideros, mejor no llevar a nadie, ¿ya? Muchas veces la moto no trae asideros y no trae pedales para llevar. ¿Por qué? Porque es una moto fabricada para una sola persona, ¿ya? Y ahí es más peligroso todavía llevar a alguien, porque estoy obligando a la moto a hacer algo que no está diseñada para hacer. Entonces, sujeción del pasajero, dice. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto, ¿ya? Es decir, cuando la moto se pueda sacudir mucho. Al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos, ¿cierto? La inercia va a tirar a la gente para atrás y si el copiloto no está bien afirmado, hay muchos copilotos que terminan de espalda en el suelo, ¿ya? Por eso es importante que tanto el piloto como el copiloto estén súper conectados, ¿ya? Y luego dice cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, ¿ya? En realidad, la sujeción del pasajero debe ser firme siempre, ¿ya? Ahora,
claramente no va a ir haciendo fuerza todo el viaje. Por eso es importante que los dos vayan atentos, que el copiloto en lo posible vaya mirando también la ruta. Si viene un hoyo, nos vamos a, como se dice vulgarmente, si nos vamos a comer un hoyo, por ejemplo, que el copiloto se agarre con más firmeza todavía de lo habitual. ¿Siempre debe ir sujeto? Yo creo que sí, pero obviamente van a haber momentos en los cuales va a tener que afirmarse un poco mejor porque la moto se va a sacudir, ¿ya? Y si se sacude y la gente va suelta arriba, las probabilidades de perder el control, obviamente que son muchas. Piensen que una persona promedio va a pesar entre 60 y 100 kilos, ¿ya? O entre 60 y 90 kilos. Entonces, son hartos kilos, ¿ya? Aunque sean 60. Usted debe saber que, y esto es una de las partes más importantes de esta parte de la clase. Dice que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Claro que sí, porque en vez de mover, ya pongámosle que las dos personas que van pesan 80 kilos cada una. En vez de mover 80, va a mover 160 kilos. Por lo tanto, la moto no va a ser tan rápida como cuando va solo con una persona. Eso está de cajón, pero hay gente que no lo toma en cuenta, ¿cierto? Y después va a frenar y la moto no le frena porque va mucho más pesada que de costumbre. Y manejan igual como si anduvieran solos. No puedo manejar igual como si anduviera solo, ¿ya? Y después, cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia, ¿ya? Sobre todo si yo tengo una moto con motor chiquitito, 150, por ejemplo, 200, 300, es una moto en la cual se va a notar mucho más esto. La verdad que en la moto grande igual se va a notar, pero se va a notar menos porque hay más potencia disponible, hay mejores frenos disponibles, etcétera, ¿ya? Pero en una moto de 150, por ejemplo, que son las que más hay, la diferencia entre andar solo y andar con una mochila o con acompañante, mochila se le dice a los acompañantes, recuerden, es brutal, ¿ya? Entonces, cuando yo piense que voy a alcanzar a pasar por cierta parte en cierto tiempo, no voy a alcanzar porque la moto no me va a responder de la misma forma. Entonces, mucho ojo con eso. El comportamiento dinámico de la moto cambia radicalmente cuando vamos con un acompañante. Consejos para el pasajero, dice. Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Nunca agarrarse de los hombros o brazos del conductor. Debe girar sujetándose con fuerza al asidero. Al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe sujetar bien la motocicleta apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evita que ésta se le vaya de las manos, ¿ya? Así evita que ésta se le vaya de las manos. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero. Cuando va a acelerar, al detenerse de repente, al pasar por un bache. Pero como les dije anteriormente, también es muy importante que el pasajero pueda como hacerse responsable de lo que está haciendo. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino, ¿ya? Sin apartar ni un instante su visión del camino. Luego, ¿cierto? Habla el texto del pasajero menor de edad. Ya en eso no voy a hacer tanto hincapié porque la verdad es que desde mi punto de vista nadie debería llevar un niño, ¿cierto? En una moto, sobre todo si es un niño que no alcanza los apoyapiés, ¿ya? Eso es súper importante. Igual voy a hablar un poco de esto, pero lo voy a hablar como resumido, ¿ya? Para que el niño pueda ir seguro, tiene que ser un niño que sea capaz de afirmarse y que sus pies
lleguen a los apoyapiés de forma cómoda, ¿ya? Y segundo, que si no es mi hijo, ¿ya? Debo tener, o no, no es que deba, pero es muy conveniente, ¿cierto?, tener un permiso, ¿cierto?, un permiso escrito del padre, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede pasar algo, ¿ya? Muy importante, muy importante. Además, porque yo estoy como, de cierta forma estoy como en contra de llevar niños en las motos, porque para empezar, es muy poco probable que alguien tenga un casco para poder ponerle a ese niño que sea un verdadero casco de moto y que le quede bueno, que sea de su talla, ¿ya? Es difícil, ¿ya? No es imposible. Hay cascos de niño, ¿ya? Pero de ahí que le estemos comprando un casco de niño a nuestros hijos que la cabeza les está creciendo todos los años, eh, desde mi punto de vista es casi poco práctico inclusive, ¿ya? Así que si van a llevar a un niño en algún momento, piénsenlo muy bien. Ni siquiera va a dar una vuelta. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños se suben en verano para dar una vuelta en moto con un tío, qué sé yo, se van a bajar, se queman la pierna porque subieron con short, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que pueden salir mal cuando uno lleva a un menor de edad en la moto, ¿ya? No digo que no se deba hacer, digo que yo creo, ¿cierto?, que es como lo menos conveniente de hacer, ¿ya? Denme un segundito porque se me está acabando la batería del notebook. Ahí volvió. Listo. Normal que se me apaga. Por favor, alguna consulta con respecto a la comunicación entre conductor y pasajero. Una de las cosas que les quiero decir, ¿cierto? Es que si yo voy a viajar siempre con la misma persona, por ejemplo, con mi esposa, con mi esposo, con mi pololo, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con alguien que siempre voy a viajar en la moto, es súper conveniente invertir un poco de plata, comprarme, bueno, después que me compro obviamente mi casco y todas mis cosas eh, que son estrictamente necesarias, y después lo que puedo hacer, ¿cierto? Para equiparme mejor, es comprar intercomunicadores. Los intercomunicadores son unos audífonos y un micrófono que se ponen por dentro del casco, ya quedan puestos en el casco. Entonces uno se pone el casco y queda comunicado con la persona que está atrás. Y de esa forma puedo hablar de forma muy cómoda con la persona que está atrás. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de estos es que los que son buenos, son caros, ¿ya? Entonces, eh, depende, ¿cierto?, cuánto usemos, cuánto lo usemos, etc., ¿ya? Y ahora, eso es un paréntesis, ¿ya? Para que sepan que existen estos sistemas. Después dice, si el pasajero comienza a gritar, recuerden que estamos hablando de la comunicación entre el conductor y el pasajero. Dice que si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse, poniendo menor atención en la conducción, que es algo que ya habíamos hablado anteriormente. Pero acá hay algo importante que se agrega, que dice que antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación. ¿Qué significa esto? Signos, señales. Por ejemplo, tocar el codo, por ejemplo, tocar la rodilla, por ejemplo, hacer así, por ejemplo, hacer así, ¿ya? Esas cosas que son señales claras y que nos podemos poner de acuerdo, ¿cierto? Que nos podemos poner de acuerdo para, nos podemos poner de acuerdo para que los dos entendamos las dos señales súper bien, ¿ya? Por ejemplo, esto sí, esto es no, esto es parar, qué sé yo, esto, tocarle el codo es quiero ir al baño, tocarle la rodilla es mira hacia la derecha, tocarle la otra rodilla es mira hacia la izquierda, ese tipo de señales, ¿ya? Idealmente que no sean muchas, ¿ya? Esto va a mejorar, si es que no tengo el intercomunicador, va a mejorar muchísimo el viaje. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder comunicar con lo necesario, ¿cierto? De forma bien eficiente, ¿ya? Cambio del comportamiento dinámico, dice. La conducción con acompañante provoca una diferencia en el reparto de pesos, que modifica el centro de gravedad.
y con ello el comportamiento al que estaba acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, dice, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre. Por esta razón, lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. Ahí sí, ¿ya? Entonces, súper importante. Después dice, igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en curvas. Es necesario mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si lleva equipaje más encima. Para compensar esto, se debe aumentar la carga tensionando el resorte del amortiguador, ¿ya? Sobre el amortiguador trasero, si tiene esta opción, y aumentar la presión de aire en la rueda trasera según las indicaciones del fabricante, ¿ya? Aquí no es al lote, ¿ya? Aquí les dice que esto se podría hacer, pero ¿quién manda? El fabricante. Entonces yo tengo que leer el manual de usuario de la moto y ver, si va con 2 personas, hay que girarle a tal posición el amortiguador trasero. Si va con entre tanto y tantos kilos, en tal posición. Si voy con equipaje, en tal posición. Si voy tantos kilos y con equipaje, subirle tantas libras al neumático para que no se achate, por ejemplo, ¿ya? Eso va a depender 100% del fabricante y necesitamos revisar esa información siempre, ¿ya? Para prevenir, dice, comportamientos extraños. Después acá hay otra cosa súper importante. Recuerden que las motos cuando doblan se inclinan y al inclinarse los estribos o los apoyapiés se acercan al suelo y a veces rozan el suelo, ¿ya? Dice que también debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta, ¿ya? Súper importante. Dice, usted debe saber que por el mayor peso atrás, miren todas las cosas que cambian, chiquillos, por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba. Claro, la moto está así, ¿cierto? Las luces alumbran para allá. Pero si yo le pongo más peso, la moto queda así y las luces quedan apuntando hacia arriba. Las luces, los focos de la moto se pueden regular. Hay información en internet acerca de cómo regular las luces de una moto, ¿ya? Vayan busquen ese tipo de información y traten de aprender estos procedimientos que sirven mucho para la seguridad de todos, ¿ya? Entonces, por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente, ¿ya? Muy importante, información muy importante. Conducción, ¿cierto? En grupo de motocicletas lo vamos a dejar para el día de mañana, que es una información también súper importantísima, ¿ya? Queridos amigos, amigas, en este caso, María José y Carolina Zúñiga. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden siempre que se conecten, saludar y todo eso para que se sienta un poco más cercano el tema. Y recuerden hacer, ¿cierto? Recuerden hacer todas las preguntas que necesiten cuando les surjan. Ahora voy a responder yo una pregunta que me dejó María José. Dice, ¿hay alguna sanción legal o multa en caso que no se cumplan estos puntos con el pasajero o son más que nada recomendaciones? ¿Cuáles puntos, María José? Dijimos muchos puntos con respecto al pasajero, pero específicamente, ¿cuáles son los puntos que te llamaron la atención y que quieres saber si tienen sanción legal o no? Ahí llegó. Buena pregunta, María José. Mira, eso lo vamos a ver en unas clases más, ¿ya? Pero sí o sí, el
pasajero debe llevar casco, debe llevar ropa, debe llevar toda la indumentaria que lleva el piloto, ¿ya? Lo exigible, sobre todo, es casco, ¿ya? Y ropa que cubre los brazos y piernas, casco, guantes y ropa que cubra brazos y piernas, zapatos que cubran los tobillos, ¿ya? Eso es como lo más exigible, ¿ya? Pero sí o sí, tanto el conductor como el acompañante deben tener ese equipamiento al menos, ¿ya? La verdad que como lo estrictamente legal es poco en comparación a lo que realmente deberíamos llevar. Así que sí, hay sanción legal, multa, ¿cierto? En caso de no cumplir con estos requisitos, por decirlo así, ¿ya? No sé si respondí con eso a tu pregunta, María José. Si no lo hice, por favor dime qué parte más necesitas saber. Dice, para la prueba, ¿me pueden exigir ropa especial como para moto o basta con ropa que cubra brazos, piernas y tobillo? Mira, a veces depende un poquito de la municipalidad, ¿ya? Pero normalmente no debieran exigirte nada que no está en la ley, ¿ya? Y la ley te pide guantes, casco, ¿cierto? Y ropa que te cubra brazos y piernas, ¿ya? Ahora, para caer mejor también, yo creo que es súper aconsejable que vayas bien equipada, ¿ya? Y siempre es aconsejable que andes bien equipada con la mejor equipación posible, ¿ya? Es cara, pero recuerda que lo que gastes en equipamiento lo vas a ahorrar en lesiones, en tiempo de reposo, en licencias médicas, etc. ¿Ya? Eso, queridas amigas, ya en este caso hay solo amigas conectadas. Así que les mando un gran abrazo. Si tienen cualquier otra duda, háganla nomás. Yo me voy a quedar conectado unos 2 minutos más. Si tienen dudas, háganlas. Si no, que les vaya muy bien, que tomen una rica once, que les vaya súper bien. Cuídense, nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana en una nueva clase de practicatest.cl. Recuerden que yo soy el profe Ricardo Cornejo para clase C, licencia de motocicleta, y esto es practicatest.cl, el mejor sitio para poder aprender, ¿cierto?, acerca de licencias de conducir. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. María José dice, cada clase online se revisa aproximadamente como medio capítulo para ver si alcanzo con las clases online. La verdad, María José, es que es un poquito relativo, ya depende de cómo vayamos avanzando, eh, es como nos vamos moviendo en los temarios, ya a veces le damos más días a un temario, otras veces le damos menos días, eso depende, ya no es como tan fijo, ya, pero normalmente son como 3 clases para conducta, o sea, perdón, para técnica de conducción, 2 clases para funcionamiento de una motocicleta y 2 clases eh, temas de seguridad. ¿Ya? Se me olvidó el nombre ¡ay! Temario, ¿ya? Perdón. Pero es más o menos eso, ¿ya? Normalmente, ¿cuándo tienes el examen tú, María? ¿Cuándo tienes el examen tú, María José? ¿Cuándo tienes tu examen, María José? El 28 de agosto. Ah, pero te queda, po. O sea, de aquí al 28 de agosto van a pasar varios ciclos completos, ¿ya? Ahora, normalmente las clases nunca son una igual a la otra. Siempre se van contando anécdotas distintas, se va dando foco a distintos temas porque son demasiados temas, ¿ya? Entonces, lo ideal es que de aquí al 28 ojalá te conectes las más veces que puedas y te aseguro que va a completar, ¿cierto? Digamos, todos los temas que tocamos acá en las clases, ¿ya? Recuerda que las clases C se complementan con las clases B, ¿ya? Así que deben asistir a las dos, ¿ya? Les mando un gran abrazo a todos, ¿ya? Ahora sí, me desconecto, tengo que ir a buscar a mi hijito al colegio, así que nos estamos viendo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien,
Nos vemos, gracias por estar conectados y muchas gracias por todas las preguntas que mandaron. Hoy día hubo mucha interacción. Que les vaya bien. Gracias a ti, María José. Saludos a todas sus regiones. Que les vayan muy bien.